Tito quería negociar con el Estado ecuatoriano. Sí, lo intentó. Se llevó finalmente la negociación, fue traicionado por las autoridades de la fuerza pública después de haber ganado su confianza. Fue esta una operación de la DEA. Es el resultado de una labor de inteligencia producto de las leyes recientemente aprobadas. Fue una serie de hechos que desencadenaron finalmente en su captura. Te cuento un poco lo que sabemos y separemos un poco los hechos de los mitos. Adolfo Macías, alias Fito, fue capturado este 25 de junio, muy cerca de Manta, Manabí, en un búnker, como todos sabemos. El primer mito que rueda por allí es que la casa era suya. No es cierto. La casa era de Cristian Mendoza, un hombre muy cercano a el número uno de los choneros en los últimos tiempos, pero que no se encontraba en el radar de la policía, sin reales antecedentes, sin marcas de pertenencia a los choneros y de hecho funcionario público. Mendoza trabajaba para la Autoridad de Tránsito de Manta. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué Mendoza trabajaba para la Autoridad de Tránsito de Manta? Bueno, existe un informe de inteligencia que data de finales del 2024, elaborado por la Policía Nacional, que identifica una red de funcionarios que trabajan para el municipio de Manta, pero no van al trabajo. Esto tradicionalmente ha existido en el Ecuador, se llaman pipones, y normalmente los pedían los políticos vagos para sus huestes, para sus aplaudidores, para sus apoyadores profesionales. Entonces se les concedía un sueldo a cambio de ningún trabajo. Bueno, los choneros entraron en esa modalidad igual que todas las demás bandas. Los tiguerones tienen gente metida en Esmeraldas y otras bandas en otras provincias y ciudades. Pero los choneros que controlan Manabí decidieron que Manta iba a ser parte del botín y metieron en la Autoridad de Tránsito de Manta a Cristian Mendoza, quien cobraba pero no trabajaba, pero además quien tenía acceso y control a los que sí trabajaban y estaban en vías y podían ver cuándo la policía entraba por las carreteras de Manta y cuándo la policía les pedía hacer coordinaciones, por ejemplo, para levantar a los de droga o para levantar camiones que transitaban con... Es un gran puesto el de la autoridad de tránsito. Mendoza no era el único. Hay, según la información que revisé en este informe de inteligencia, por lo menos otros 7 funcionarios, cuyos nombres están en posesión de las autoridades, que cobran sueldo pero no trabajan en la autoridad de tránsito. Todos ellos posiblemente vinculados con los choneros. No es la única entidad, hay otras entidades dentro del municipio de Manta donde se cobra pero no se trabaja. Y la alcaldesa de la ciudad está al tanto de esta información, pues fue puesta al tanto de esta información y ella ha puesto al tanto de esta información también tanto al ministro del Interior como sobre todo al comandante general de la Policía Nacional. La pregunta es, si esta información existe desde 2024, ¿qué carajo han hecho todo este tiempo? La pregunta es, ¿dónde está la Contraloría, que se supone cuida nuestros recursos? No está en ninguna parte, porque no hay Dios que pueda parar eso en Manabí. Porque no hay un funcionario en recursos humanos en el municipio de Manta que sea su vida para despedir a los choneros enquistados en la estructura, porque no va a haber una alcaldesa que se atreva si sabe que está reemplazando a un alcalde al que asesinó, porque no va a haber un policía que se atreva, porque no va a haber un funcionario de Contraloría que se atreva a glosarlos y hacerles devolver la plata. No va a haber. Ese es el Ecuador de hoy. Lo siento, no me gusta, se los describo. A Mendoza lo empiezan a seguir producto de este informe. Y Mendoza tenía una vida más o menos regular. Llegaba a casa y no convivía con mujeres, sino con otros 3 hombres.
en el sector donde hoy sabemos se escondió Fito. No sabemos por cuánto tiempo se escondió allí, pero sabemos que se escondió allí. De esa casa sale uno de los cuatro, el Chorudito. Van a ver ustedes las fotos, uno que tiene el pelo medio afro. Él estaba requerido por la justicia. No estaba siendo buscado, estaba en mitad de un proceso judicial y como en el Ecuador los que van son los políticos y no los narcos, la justicia había dictaminado que este hombre perteneciente a los choneros se presentara cada 15 días, fuera de Manabí. Cada 15 días el señor hacía un viaje hacia la fiscalía, se presentaba y al regreso hacía una parada que le pareció curiosa a los agentes de policía que tenían meses siguiendo a Fito. Paraba en la farmacia y en la farmacia compraba dos cosas que llaman la atención de los agentes. Leche de fórmula, no había niños en esa casa, y medicinas. El trabajo de inteligencia de campo determinó que las medicinas podían ser las que necesitaba Ale Fito. Fito tiene una condición médica doble. Tiene diabetes y glaucoma producto de la diabetes. Y tiene también hipertensión. Pero su verdadera necesidad urgente, además de la hipertensión, es la diabetes. La tiene que atender. Siguieron a este señor y llegaron nuevamente al mismo domicilio. Era un domicilio que estaba en la pista de la policía porque a finales del 2024 la pareja sentimental de Fito, Verónica Briones, y me disculpe todo esto, lo digo yo de memoria, la señora Briones, quien es la pareja sentimental de Fito, no su esposo, sino su pareja sentimental, con la que tuvo luego a esta nena pequeña que estuvo el día del allanamiento. Fue detenida allí, fue detenida mientras visitaba esta casa en 2024. La policía estuvo allí en 2024 deteniendo a Briones por y no sabía que había un búnker. Y luego volvió en febrero y no sabía que había un búnker. Y luego volvió en marzo y no sabía que había un búnker. Ustedes me dirán, ¿cómo que no sabían? Bueno, llevaron las herramientas especiales. eh, Me parece que se llama densómetro, la herramienta que utilizan. Y ni siquiera el densómetro fue capaz de darles una idea de que en ese lugar al que estaban mirando había un búnker. Pero encontraron en esa casa medicinas vinculadas a la glaucoma, la hipertensión y la diabetes, ropa de niña, juguetes de niña y una piscina con una muy particular estructura. Tenía un techo abierto sobre el cual se podía correr también un techo que lo cerraba. Uno puede sospechar muchas cosas en inteligencia, pero la verdad es que uno no está del todo seguro. Mientras la policía seguía los rastros de Fito, ya lo digo yo, por un lado la ULCO, por otro lado inteligencia y por otro lado los policías en Manta, Fito ponía a andar tres caminos para llegar al gobierno. La primera vocera que intentó llegar al gobierno es conocida por las autoridades ecuatorianas, se llama Claudia Garzón. Fue una de las que participó en la comisión de pacificación creada por Guillermo Lazo para intentar que se pacificaran las bandas del crimen organizado. Es decir, cuando Lazo decidió que el Estado se sentara a negociar con el crimen organizado, una de las pacificadoras fue Claudia Garzón, una mujer con mucha experiencia en cárcel. Luego salió salpicada en el caso Metástasis y desconozco cuál es su futuro judicial. Pero Claudia fue probablemente la primera en intentar llevar un mensaje al gobierno y decirle Fito quiere entregarse. Ese mensaje, hasta donde conozco, fue rechazado. La segunda persona que intentó llevar el mensaje de Fito al gobierno, especialmente al ministro del Interior, fue uno de los policías que, como lo contara Carlos Vera ya en otro espacio, y de forma acertada, participó en la liberación de su hija hace 2 años. Llevaron un mensaje que parecía imposible.
Fito quería evitar la extradición, Fito quería que se le devolvieran sus bienes, Fito quería que se dejara su familia por fuera, Fito quería ser nada y no tener ninguna consecuencia. El gobierno se negó a participar en la negociación. Hubo un tercer intento de negociación en el que Fito buscó a los policías locales de Manta y les dijo que su única pretensión ya era que se respetara su vida. Esto habrá sido 2 meses antes de la captura. Es decir, había pasado de no me extraditen y dejen mi plata y dejen a mi familia en paz a respeten mi vida y háganla respetar una vez que me cojan. Una cuarta vía de negociación se abrió con la carta que ayer hizo pública Diario La Hora de Ecuador y Noticias Uno de Colombia. Una carta que Fito escribe con puño y letra y que envía a la embajadora de Colombia en Ecuador, una mujer muy cercana a Petro, que participó en los tiempos de guerrillero de Petro, tuvo contacto con la señora embajadora, que además es muy respetada y querida en el Ecuador. Fito ha dicho en un audio publicado por Noticias Uno que él habló directamente con el ministro del Interior, con John Reinberg, algo que Reinberg ha negado y que yo mismo no he podido confirmar por ninguna fuente independiente y verificable. Si esa conversación existió, si es verdad que Fito hizo una videollamada con Reinberg, pueden ustedes tener la seguridad de que Fito habrá grabado esa conversación, porque Fito no confía en las autoridades ecuatorianas, como ha quedado claro. No confía en ellas porque sabe que las que van a estar nerviosas con su captura no son las fuerzas de los lobos que son sus enemigos declarados y que controlan hoy la cárcel de La Roca, donde le toca pagar y donde seguramente el gobierno intentará mover algunos cabecillas de La Roca para evitar que lo... Fito le tiene miedo a la policía ecuatoriana y a los políticos ecuatorianos. Fito sabe que no es su estructura la que va a ir por él y no son sus enemigos los que van a ir por él, sino sus aliados, aquellos a los que compró y pagó durante tantos años en la política, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Esos son los que verdaderamente están nerviosos hoy que Fito es un detenido más. ¿Qué va a pasar con los choneros? Antes de la captura de Fito, uno podía sospechar que alias Celso podía ser uno de los que pugnara o intentara obtener eh, el control del grupo criminal más importante del Ecuador. Mm. Pero la policía empieza a mapear la situación y encuentra algunos candidatos internos. Uno de esos es alias Javi, el hermano de Fito, eh, hombre de muchas pasiones, criminal de larguísima data, por supuesto que goza de la confianza absoluta de alias Fito. Y el otro es alias Dani Villa, que, que hace poco sufrió un atentado con alias Toñito, uno de los sobrinos de Fito, y que ha sido considerado por la policía siempre como un hombre clave dentro de la estructura y la organización. Podría también el poder recaer sobre Adolfo Macías Jr., Adolfito, o Fito Jr., como lo conocen algunos. El hijo de Fito, que está lo suficientemente grande como para que la organización lo quisiera involucrar en el negocio, algo que la policía cree es poco probable o poco posible. Y existe el nombre de un señor Carlos Cornejo, cuya identidad no está todavía identificada, que podría ser también uno de los aspirantes a sucesor. Eh, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la policía se molesta tanto en hacer estos escenarios y mapear estos nombres? Porque se sospecha que hoy casi la mitad de los puertos está en control de los choneros. Tanto el puerto de Manabí
pero sobre todo el puerto del Oro, eh, y incluso algunos puertos en Guayaquil eh, podrían estar directamente en control de los choneros. Con mucho énfasis, el puerto en el Oro, donde alias Celso y otros han hecho dominio y territorio, y algunas minas, especialmente en el sur del país. Que suele ser un momento de incertidumbre, se convertirá pronto en un momento porque los lobos muy seguramente querrán aprovechar la ventaja que les ha dado la captura de Fito para tratar de imponer su ley y rescatar del dominio de los choneros algunos de los puertos que controlan el pase de la costa en Ecuador. Mientras esto sucede, por supuesto, vamos a tener una muy accidentada comunicación en los próximos días, porque verán ustedes como muchos, empezarán a sumar con fuentes misteriosas, poniendo el ojo lejos de la versión oficial. El gobierno ha negado una negociación con Fito. Eh, yo creo que el gobierno no miente en eso. Creo que es claro que Fito quiso negociar. Es comprobable, pero de momento, y lo lamento para quienes esta información los decepcione, no hay ninguna razón por la que tengamos que pensar que hubo una negociación con Fito. Va a ser muy sencillo. Si Fito tuvo una negociación con el gobierno, su extradición no se va a dar. Estas cosas, muchachos, es como la tos. Son muy difíciles de ocultar. Si Fito termina subido en un avión con destino a los Estados Unidos, ahí se acaba la historia.